¿Cómo están mis queridos y compañeros? Estamos en esta parte 3, ¿verdad? De aprendiendo trading, ¿verdad? En este capítulo a mí se me ocurrió realizar una analogía para hacer la enseñanza más práctica a través de la doctrina del béisbol. El juego del béisbol tiene aspectos muy semejantes y que son perfectamente aplicados al trading, y que lo voy a utilizar como una herramienta didáctica, un medio útil para poderles explicar el concepto del trading y sus diferentes estrategias, así como la gestión del riesgo. No suelen ser muy agradables de enseñar, pero que a través de la disciplina del béisbol lo vamos a poder entender. Entonces vamos a iniciar este curso, este capítulo, trading y béisbol. Entonces empezamos aquí primero con la analogía que hay, ¿verdad? Antes de llegar a esta parte vamos a hacer una analogía entre el béisbol y el trading, lecciones, disciplina, estrategia y éxito. Entonces tenemos que el béisbol y el trading comparten principios fundamentales, es decir, el éxito a largo plazo no depende de un solo golpe de suerte, como en los juegos de azar, sino que implica la consistencia, la disciplina y la gestión del riesgo. Esta analogía nos ayuda a entender cómo aplicar conceptos del deporte a los mercados financieros. Entonces, aunque hubiera sido bueno dar una introducción a lo que es la diferencia entre los sistemas que se basan en el azar, los probabilísticos, a los sistemas que son caóticos, ya que ambos presentan semejanzas y diferencias que hacen que el juego de bit y de azar sea diferente al comportamiento de los sistemas caóticos, como en este caso los precios del mercado. Pero sin embargo vamos a iniciar aprendiendo trading pensando en béisbol. Entonces imaginemos que estamos en un gran estadio, ¿verdad? Aquí si ven en la pantalla en el fondo, ven el mercado bursátil de la bolsa de valores de Nueva York, ¿verdad? Ahí se ven a todos los corredores de bolsas o traders pujando en el mercado. Unos tienen un rol que son toros, que pudieran verse como los que están a la izquierda, y los otros tienen la función de pujar a la baja, unas al alza los toros y a la baja los traders, que son osos, ¿no? Se usa la analogía de estos dos animales para representar la tendencia alcista y la tendencia bajista, pero también puede representar ambos lados de una moneda desde el punto de vista horizontal. Entonces tenemos que arriba tenemos el público, ¿verdad? Ustedes van a notar que en aquellas épocas, en esos mercados, se escuchaba un ruido, un estruendo, que era la afectación psicológica que se podía producir en los especuladores, ¿no? De manera que ellos podían saber en qué momento entrar, en qué momento salir del mercado. Claro, esto todo muy discrecional, o sea, guiado mucho por el instinto, cosa que no vamos a utilizar nosotros, sino que vamos a tratar en la medida posible de ser sistemáticos, organizados y utilizar la ciencia. Entonces, digamos que el público en el estadio están en los graderíos, ¿verdad? Tenemos los managers, que representan a los líderes de los traders institucionales, ¿verdad? Los que dirigen los equipos que pulsan el precio hacia arriba y el otro equipo que pulsa el precio hacia abajo. Ambos buscan hacer anotaciones, ¿verdad? En este caso tú te puedes anotar a cualquiera de los dos, por lo menos si tu función es de ser un alcista, entonces tomarías posiciones que se consideraría posiciones en largo, es decir, comprar barato y vender más caro. Y están los que están en las posiciones que se llaman posiciones en corto, que es comprar caro, ¿verdad? Comprar caro no, vender caro para recomprar más barato, vender caro para recomprar más barato. En ambas situaciones hay ganancia. El que compra barato y vende caro tiene una diferencia, ¿verdad? Que es el beneficio. Y el que vende caro para recomprar más barato el mismo activo, entonces obtiene también un beneficio. Entonces ambos son dos enfoques que pudieran verse como beneficiosos de acuerdo a la posición que tú utilices, ¿no? Pero en el mercado real ambos entran en una puja.
la acción del precio, la forma en que se van moviendo los precios en el mercado a través de varias representaciones. Una de ellas que habíamos explicado son las velas. Podemos ver cómo los precios pueden dar señales de que van hacia una tendencia alcista o pueden dar señales a una tendencia bajista. Es una lucha que hay entre los compradores y los vendedores. Entonces asumamos que el equipo 1 son los toros, los alcistas, y el equipo 2 son los osos o el mercado bajista o la tendencia bajista. El lanzador, el papel que tiene el lanzador en este nuevo esquema que vamos a explicar como pitcher, representa el precio del mercado, y el precio del mercado es la forma en que tú tienes que enfrentarlo. El mercado se te puede aparecer con una tendencia directa, una bola rápida, que se conoce también como una recta, y entonces esas tendencias son las más fáciles de entrar y de salir. Ojalá el mercado se comportara como líneas rectas de subidas y bajadas, todo sería sencillo. Eso es en teoría. Realmente en la práctica no todos los lanzamientos que da el mercado son rectas, y las tendencias no siempre son claras. El pitcher te va a tratar de engañar, porque lo que quiere el pitcher es que tú no batees. Si el pitcher lanzara todo el tiempo recta, por muy duro que las pueda lanzar en un momento dado el bateador, que es el trader, en este caso puede detectarlo y lanzar batazos que pueden oscilar de un hit, o sea, tomar una base, un doble, tomar dos bases, un triple, que es tomar tres bases, y hacer un cuadrangular, que es tomar las bases completas. Entonces, desde el punto de vista lanzador, hay varias formas de picheo, que podemos englobarlas en tres tipos: los lanzamientos de bolas rápidas o rectas, ¿verdad?, que podría indicarse como tendencias que van en una sola dirección. Puede ser tanto alcista como bajista, pero son directos, van directo al grano, ¿verdad? Son detectables por la forma en que el precio y el volumen se manifiestan con fuerte volumen. Por otro lado tenemos entonces las curvas, que es una variación de las rectas, y la curva es un cambio de velocidad. Entonces el cambio de velocidad indica que una pelota pareciera que fuera muy rápida, y cuando va llegando hacia el plato cambia su velocidad y se hace más lenta, por lo tanto ya cae. Puede tener un movimiento horizontal o vertical, de ahí vienen los nombres de los diferentes tipos de lanzamiento, como es el slider, el sinker y el tenedor. Pero esos detalles técnicos lo veríamos en videos más adelante para hacer la comparación con los tipos de picheo en curva o cambio de velocidad, cómo se representarían en el mercado, que serían los rompimientos. Los rompimientos, cuando tú estás en líneas de soportes o resistencia, el precio puede tocar ese techo o soporte y devolverse, lo que haría una curva, o pudiera continuar lo que sería una recta. Pero el mercado a veces hace ciertas fluctuaciones que no te indican claramente si realmente se va a devolver o no se va a devolver. Entonces la estrategia del bateador es poder ver esas señales. Por lo menos cuando un pitcher está cansado y está lanzando ciertos tipos de movimientos, él puede prever que puede venir una recta. Es lo mismo lo que hace un trader cuando está entrando al mercado: prever qué movimientos han antecedido al mercado, qué tipos de picheos, y tratar de tener una probabilidad muy adelantada de lo que viene a lanzar el pitcher y cazarlo. Así que tenemos estos cambios de velocidad, que sería la segunda categoría. Primero tenemos las bolas rápidas, los cambios de velocidad, que son bolas que se consideran curvas, que van de arriba para abajo. También se pueden mover de forma horizontal, que buscan engañar al bateador. Y está la tercera, que son los lanzamientos que no tienen ni tendencia alcista ni bajista, ni rompen ni continúan, que son los irregulares, que son las bolas de nudillo. Las bolas de nudillo son unos tipos de lanzamientos que evitan que la pelota haga giro, haga un spin, gire sobre sí misma. Por lo tanto, hace un movimiento irregular que no te permite a ti determinar si va al alcista o a bajista el mercado o el lanzamiento. El lanzamiento puede tender a irse para arriba o irse para abajo o irse para un lado. Es errático.
Puede aparentar de que va a salir con mucha velocidad y realmente sale muy lento, como puede parecer que va a salir muy lento y de repente toma velocidad, que son las variantes de esas bolas de nudillo, porque existe la bola de curva con nudillo, ¿verdad? Y nosotros podemos categorizar en un solo plano como cuando el precio se va a la barra lateral, o sea, se horizontaliza, se va a la barra lateral, al rango de cotizaciones, y no podemos saber si el precio va a subir o va a bajar. Entonces esta perspectiva del lanzador es importante estudiarla. Seguimos ahora con el defensor, que en este caso es tu papel ofensivo. En tu papel ofensivo tú tienes un papel tanto ofensivo como defensivo. El ofensivo es el tratar de tomar el beneficio, ver la oportunidad, tomar ventaja y batear. Los batazos pueden tener un tamaño, pueden ir desde un hit hasta un home run, un cuadrangular o un barre base. Entonces el tamaño de la posición va a depender de lo que tú esperas que te lance el pitcher, ¿verdad? Y el estilo que tú asumas para hacer el comercio. Por eso que tenemos comerciantes de day trading, de scalping y de swing trading, que son los bateadores de jonrones. Por otro lado tenemos al defensor, al fielder, al que está en el campo, ¿no? El infielder o outfielder, que son aquellos receptores de campo que atajan, ¿no? Van a atajar esa pelota, pero en este caso esto es un béisbol un poco extraño porque tú tendrías los dos roles, serías bateador y fildeador al mismo tiempo. O sea, tratarías de buscar una ventaja y al mismo tiempo tratarías de evitar perder. ¿Cómo evitarías perder en el caso de un infielder? Bueno, haciendo el doble play, ¿verdad? Haciendo un out o sorprendiendo al bateador en la base. Entonces tú lo que haces es recortar. Cuando tú estás en posición de defensiva, estás gestionando el riesgo. Cuando tú tomas una posición, la posición puede tener el stop loss o la parada de las pérdidas, o sea, un rango que tú estableces para saber cuánto estás dispuesto a perder, cuánto es ese riesgo y cuánto estás dispuesto a ganar. El ratio de margen de ganancia entre las pérdidas y ganancias es de generalmente 2-1, o puede ser 1-1, como puede ser 3-1. Normalmente la mejor y la estándar es 2-1, o sea que por cada 2% que tú arriesgas, 1%, cada 1% que tú arriesgas es porque te vas a ganar el 2%. Entonces se considera una buena operación o una buena decisión de batazo. Pero ¿qué pasa si las cosas salen mal? Si no sale bien, entras al mercado con un tamaño de posición y el lanzador te empieza a lanzar de manera de que no se te están dando el precio de mercado que tú esperas. Entonces tú empiezas a recortar las pérdidas. Ese recorte de pérdidas se considera gestión de riesgo. Es decir, que tú, cuando veas que el precio se te pone en contra, tienes que recortar pérdidas como haría un campo corto haciendo cuadros cerrados, buscando hacer doble play, triple play si fuera posible, pero tratando de concretar los outs para evitar que pierdas. Entonces tú tratas de poner ese inning en cero, evitar que el mercado te meta un batazo y te haga perder. Si tienes el rol de bateador, sucedería lo opuesto. Realmente tú estarías en una posición en que la posición que tú tomaste te está dando beneficio. No estás perdiendo, sino que estás comenzando a ganar. En ese caso pudiste haber tomado alguna de las bases. Cuando el precio se va moviendo y tú estabas pensando en el home run, puedes ir a la primera base, pasar a la segunda y la tercera, que esas son, digamos, ¿cómo se dicen? Como zonas donde tú puedes obtener ganancias, ¿verdad? Y eso es una forma que se conoce como robo de base. Cuando tú haces que tú corres la posición de tal manera que ya no pierdes, como hacen los infielders, sino que comienzas a recortar y obtener ciertas ganancias, o poner un techo de ganancias. Aunque todavía no has llegado a tu meta, tú puedes entonces recortar y garantizar ganancias. El primer paso sería garantizar que no vas a tener pérdidas. Ya el trabajo del fildeador finaliza ahí. Cuando ya tú comienzas a avanzar y obtener, veamos aquí, si ustedes ven este cuadro aquí, en la parte de arriba vemos la parte donde tú perderías y la parte de abajo donde tú ganarías. Si tú estás entrando en la línea media, si el precio se va para abajo, estás ganando.
Pero si el precio se va para arriba estarías perdiendo. Entonces aquí entran en juego los infielders. En la medida que él va haciendo movimientos en la zona roja, o en la zona roja, tú vas recortando posición para reducir pérdida. Pero si el precio mejora y pasa a la zona verde, tú tratarías de llegar a la zona de la línea de equilibrio, de manera que ni ganes ni pierdas. Hasta ahí llegaría el trabajo de los defensores. Cuando ya tú comienzas a ganar, puede ser que el precio avanza mucho, pero puede retroceder el precio, pero tú pudieras entonces colocar un techo de ganancia fijo, de manera que si el precio retrocede, te sales ganando algo. Entonces puedes tomar una base, puedes tomar 2 bases si estás por aquí, puedes tomar 3 bases o tomar las 4 bases y anotar en carrera. El ratio que se te pide, normalmente los grandes traders escriben que es el 1% de tu capital, lo que tú debes arriesgar en cada jugada. El 1% es lo mínimo que se te pide mensualmente para tú tener un interés que sea rentable. Es muy poco, puede parecer muy poco, pero el 1% mensual de tu capital, si lo multiplicas en un año, son 12% anual. Si tú vas y haces una inversión fija en intereses en un banco, los bancos no te pasan de dar anualmente entre el 1 y el 5% anual en un banco, teniendo tu capital colocado ahí. En cambio, tú haciendo el trading con esa mínima ganancia que puedes hacer en una sola operación, inclusive obtienes el 1% de tu capital, ¿verdad? En una operación o durante el mes, lo que te daría ya 12% anual, que ya eso es colocar el dinero en buena inversión, una inversión variable segura. Pero para vivir del trade, entonces no solamente deberías hacer tratar de buscar la meta del 1%, sino que tratar de buscar los trading de élite están entre el 5 y el 10% mensual. Pero que tú estés por arriba ya del 1% ya indica que eres un buen trader, ya eres rentable. Y si llegas a cerca a 2, 3, 4, 5, eres un trader promedio bueno. Y si pasas del 5 y llegas hasta los 10, sería un trader de élite, de excelencia. Ya los que pasan del 10% son gente que asumen riesgos muy grandes. Ya 10, 15, 20, 30% son riesgos tremendísimos que implican que no sabemos muy bien, tenemos que analizar bien el máximo de Aidron, o sea, cuál es la racha de pérdidas que puede tener ese bateador, cuál es su capacidad para gestionar el riesgo, o sea, cuál es su capacidad defensiva, porque tú puedes ser un gran bateador, pero si no eres capaz de hacer out, entonces es algo que tiene que estar en equilibrio entre tus capacidades defensivas y las ofensivas. No solamente deben ser ofensivas, porque acuérdense que un bateador se poncha mucho, puede dar muchas bases por bola, que sería lo ideal, pero generalmente un bateador que queda ponchado o lo sacan out en el plato, ¿no? Y pocas veces conecta a hit, va a tratar de buscar un home run. Entonces tiene que ser de poder. Entonces pueden haber bateadores de poder como bateadores hiteadores. Entonces hay una analogía perfecta para entender este aspecto. Entonces el defensor, en resumen, hará la gestión del riesgo para defenderte en el caso de que las cosas vayan mal, y el bateador robará las bases si es necesario, dará batazos de fuerza y para ello debe decidir el tamaño de posición y diversas estrategias que va a seguir a la hora de batear. ¿A quién va a batear? Al lanzador, que es el mercado que te está lanzando curvas, rectas y todo tipo de lanzamientos para tratar de engañarte. Entonces, vamos a hablar del promedio de bateo y la tasa de acierto, que es la analogía con el trading. En el béisbol, el promedio de bateo mide la habilidad para conectar hit. En el trading, su equivalente es la tasa de acierto, el win rate. Por tanto, el éxito no depende solo de esta métrica. Un trader con tasa de acierto del 33% puede ser rentable si sus ganancias son significativamente mayores que sus pérdidas, al igual que un bateador de jonrones con un promedio bajo pero impacto alto. Cuando hablamos del 33% de acierto, hablamos algo que implicaría que mensualmente alcanzara niveles de 33% anuales de beneficio, ¿verdad? Si divides entre 12 meses te da cerca del 3% mensual.
¿verdad? Y un 3% mensual indica que eres un bateador promedio, como son los Grandes Ligas. Entonces fíjate que el 3.3 de promedio ya habla muy bien de ti, debería ser lo deseable. En el béisbol es raro que un bateador llegue al 4% o te llegue o supere el 5%. Se consideran que son máquinas imposibles, pues cosas imposibles de hacer, que serían los averajes de 4.400, .500. Eso no se ve en el béisbol. El béisbol, los mejores bateadores están entre el .300 o 0.3, muy cerca del 0.400, pero 0.360 es bastante bueno. En equivalencia al trading sería 3.6%. Entonces la clave del éxito no es la frecuencia de acierto, sino la magnitud de las ganancias cuando se acierta. Por eso el ratio 2-1, que es diferente al nivel de operaciones acertadas. O sea que si tú pierdes la operación, pierdes el 1%, pero si tú la ganas, ganas el doble. O sea que te permite, este tipo de estrategia te permite perder más de lo que ganes. O sea, tú puedes tener muchas pérdidas, pero haciendo unas pocas ganancias puedes compensar las pérdidas y obtener rentabilidad. Y es una idea que requiere estudio y pensamiento. El béisbol y el trading, entonces tenemos esta analogía. El averaje, promedio bateo, representa la tasa de acierto, el win rate. El hit, conexión exitosa, la operación ganadora. Turno al bate, at bat, operación de trading, y el bateador de jonrones, que es el trade con alto riesgo y beneficio, pero obtiene gran beneficio. Claro, ¿por qué les digo esto? Porque si tú pones una posición de tamaño grande, de manera que tú haces el 1% en una sola operación, que es lo que correspondería al mes, lo estarías haciendo con un solo batazo. O sea que tú podrías hacer una sola operación al mes y te puede costar dormir y esperar el siguiente mes. Cosa que no es lo más óptimo. Lo más óptimo es que trabajes cada día para seguir aumentando tus ingresos y beneficios. Pero siempre hay que considerar que todo trader puede perder. Las bases por bola. Vamos a hablar aquí de la disciplina del trader. En el béisbol, recibir bases por bola demuestra disciplina y paciencia. El equivalente en trading es un trader que decide no tomar una operación porque el setup no cumple con sus criterios. O sea, él ha establecido normas y reglas para saber a qué le va a batear, cómo se va a defender y cómo va a robar. O sea, cuáles van a ser las situaciones óptimas. Entonces, eso va a requerir el uso de los indicadores y una estrategia de combinación, que eso es todo un arte. Ahí no hay una ciencia específica para saber cómo tú combinas eso. Y también depende del estilo que asuma. Recuérdense que hay bateadores de hit, hay bateadores de dobles, de triples, hay tocadores de pelota, así como hay jonroneros, hombres de poder. Entonces, ¿cuál es el que vas a asumir tú en un momento dado? Ahí tú tienes que utilizar la experiencia y el entrenamiento. Entonces, la disciplina en el trading, la mejor operación no es la que se toma, sino la que se evita, si no cumple con la estrategia. Es decir, la mejor operación no es la que se toma, sino la que se evita si no se cumple con la estrategia. Entonces buscamos preservar capital, esperar el momento oportuno y evitar operaciones emocionales, es decir, controlarlos psicológicamente, porque el mercado hace ruido. Recuerden que cuando ustedes están en el estadio y ven al hombre que va a batear, el público empieza a hacer ruido y ese ruido puede desconcentrar al bateador. Acuérdense que el pitcher también se puede desconcentrar, pero generalmente el bateador tiene la función más difícil, que es tratar de chocar una pelota muy pequeña con madero. Es lo mismo lo que tú vas a hacer. Si tú tomas una posición y entras adelantado, es como el bateador que trata de tomar una pelota adelantada. Cuando la batea un foul, la saca de un lado o simplemente sale un rolling lento hacia adelante. Va a tratar de conectar sólido para lograr envasarse. Entonces, bueno, en resumen, tenemos que la capacidad de un trader para recibir bases por bolas, que en este caso es el saber esperar, ¿verdad? Que el mercado lo coloque en una base, es que a veces una persona no operando puede ganar, porque es mejor que perder es no operar, ¿me entiendes? Entonces, eso es una medida de su disciplina y su fortaleza mental, saber esperar a cuál operación o a cuál situación entrar y operar. Entonces tenemos en el béisbol la zona de strike, que son los criterios de entrada. O sea, como en
la parte en que va a entrar, que es la zona más factible. La paciencia, que implica la disciplina que tú vas a tener para establecer los momentos de entrada o de operación, ¿verdad? Esperar el lanzamiento ideal, que es esperar la configuración perfecta, lo que dicen todos los indicadores, eso requiere entrenamiento, ¿verdad? Y evitar swing fuera de zona, evitar operaciones de baja probabilidad, es decir, batear bolas que son completamente erráticas, que van muy alto, muy bajo, que no tienen sentido. Solamente batear, por empuje emocional, todo eso debe ser controlado. Igualito en el trading como en el béisbol se maneja de la misma manera. Tenemos los ponches, la eficiencia en el trading. En el béisbol los lanzadores eficientes consiguen ponches con pocos lanzamientos. En trading esto se aplica a los traders que logran grandes ganancias con el menor riesgo y esfuerzo posible. Eficiencia máxima, la clave no es la cantidad de operaciones, sino la calidad y eficiencia de cada una de ellas. En este caso estamos imaginando que tú eres como trader el pitcher. Realmente habíamos dicho que el pitcher era en sí mismo el mercado, ¿no? La acción del precio, pero también podemos ponernos en el rol del pitcher si nosotros lo que estamos buscando es ponchar al mercado. Supongamos que el mercado es el bateador, entonces trataremos de utilizar los menos lanzamientos posibles para poncharlo y salir ganadores, ¿me entiendes? Entonces en esta situación los mejores pitchers del mundo han sido aquellos que usan menos lanzamientos para lograr sus objetivos, ¿verdad? Ejemplo práctico, trader con 10 operaciones, tiene 9 pérdidas de $100 cada una y una ganancia de $1.500, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de un solo movimiento que genera enormes ganancias. Entonces, pérdidas totales 900, ganancias totales 1.500, $600 de beneficio con una tasa de acierto del 10%. Podemos ver que este trader tuvo 9 pérdidas y con solo una no solo recuperó sus pérdidas, sino que obtuvo el doble, casi la mitad de sus ganancias, ¿no?, de las que hubiera ganado normalmente, restándole las pérdidas. Entonces tuvo una cantidad considerable de beneficio. Entonces el lanzador de élite tiene un repertorio limitado pero efectivo. Y el trader eficiente usa estrategias probadas. Por otro lado, el lanzador de élite una precisión en cada lanzamiento, o el trader eficiente sería una ejecución precisa, ¿verdad? El lanzador de élite tratará de minimizar lanzamientos, que para el trader eficiente es minimizar riesgo, ¿verdad?, reducir las pérdidas. Y el lanzador de élite tiene paciencia para la oportunidad, mientras que el trader eficiente sería selectivo en las operaciones. Yo puse esto en este momento pensando un poco en el trader como un lanzador, pero esto es mejor aplicable como un bateador. Un bateador que es capaz de batear repertorios limitados, un bateador de rectas, de curva, especialista, ¿no?, o que sea capaz de batear ciertos tipos de lanzamientos y está entrenado para eso, que tiene precisión a la hora de batear también, o que minimiza la cantidad de swing que hace para lograr el hit. O sea, que es un hombre que el bateador sería alguien que no le daría swing a todo, abanicaría solamente lo necesario y esperaría la base por bola. Y la paciencia para la oportunidad. Muy bien, entonces los shortstop, vamos a hablar de la parte defensiva, la gestión completa del riesgo. El shortstop, digamos que es el defensor por excelencia, porque por el lado donde está él van todos los batazos, ¿verdad? Todas las bolas pasan por ahí. Entonces un shortstop es un jugador completo que sobresale en defensa. En este caso sería gestión de riesgo para nosotros los traders, y ofensiva porque nos ayuda a la generación de ganancias. En trading esto se traduce en un profesional que protege su capital y limita las pérdidas, mientras genera ganancias consistentes. O sea que cuando estás ganando, gana consistentemente, pero cuando estás perdiendo, estás recortando. Prioridad en la defensa. La habilidad más importante no es generar ganancias, sino proteger el capital. Un trader exitoso primero gestiona el riesgo y luego busca oportunidades. O sea que en primer plano tú tienes que colocar tu tamaño de posición con tu stop loss, que te indica lo máximo que tú puedes arriesgar, que es el 1%, y el 2% que es tu take profit o tomar ganancia, que es el doble de lo que tú estás dispuesto a perder. Sin embargo, si las cosas fueran mal, el trabajo del shortstop de la defensa es recortar las pérdidas
y si es posible evitar todo tipo de pérdida. Ya eso es una ganancia, el hecho de no perder ya es una ganancia. Y cuando ya pasas al rol de bateador, tú te vas a la ofensiva, ¿verdad? Cuando estás en la ofensiva puede haber robos de base, es decir, que tomes por adelantado las ganancias, pero el trabajo del shortstop es ganar como evitando pérdidas. Entonces la habilidad clave en la defensa es gestión de riesgos, prioridad máxima, saber colocar los tamaños de posición. Eso es lo que da más trabajo. ¿Cuál es el tamaño de posición? De acuerdo a la volatilidad del mercado. Mercado que es bajamente volátil, tiene una volatilidad baja, los tamaños de posición son pequeños. Si el mercado tiene una volatilidad alta, los tamaños de posición son altos, es decir, que el batazo es de poder. Mientras que cuando la volatilidad es baja, los batazos deben ser cortos y toques de bola, bases por bola. Entonces es mejor a veces dejar pasar digamos un día donde hay baja volatilidad, porque no hay nada que hacer ahí. Todo lo que tú agarres de posición lo vas a perder. Entonces, para evitar perder, tomas tu base por bola y esperas el día que haya una mejor volatilidad. Puede ser que haya una baja volatilidad, entonces tienes que decidir por tamaños de posición pequeños, que te permiten garantizar una pequeña ganancia y puedas reaccionar a la manera de manera de que puedas recortar pérdidas. Pero cuando la volatilidad es baja, recortar pérdidas es muy difícil. Pero si tienes el tamaño de posición muy pequeño, entonces tus pérdidas están minimizadas. Entonces el liderazgo consiste en mentalidad fuerte y resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Primero, no sobreoperar. En segundo, no tomar venganza, pero tampoco puedes abandonar el mercado ni puedes dejar que las emociones impidan que sigas con la siguiente operación. Siempre tienes que tomar la siguiente operación y seguir analizando qué fue lo que te pasó en la anterior. Por eso se realizan las capturas de pantalla y se guardan en una hoja de registro de lo que hiciste en ese día y en esa operación para tú poderlo analizar el fin de semana. Tomas un día para poder ver todos tus trades previamente registrados por fecha y hora y ver lo que pudo haber sucedido en aquel momento. ¿Para qué? Para mejorar. Le vas a hacer un análisis de oportunidad, de fortaleza, debilidades, oportunidad y amenaza que te va a permitir mejorar y afinar tu estrategia. Shortstop de élite hace la jugada de rutina. Para un trader equivaldría a pegarse al plan de trading, a apegarse, respetar su plan, no estar cambiándolo porque otro lo está haciendo de otra manera y tú vas y te cambias. No, tienes que hacerlo de la manera como tú pusiste tus normas y reglas, a menos que el análisis de tus hojas de control te estén indicando lo contrario y te veas forzado a suspender el trade y modificar tu plan de trading, pero eso ya lo estás haciendo de forma sistemática. La otra aspecto de un shortstop de élite es hacer la jugada espectacular. Y la jugada espectacular para un trader es cortar pérdidas rápidamente. Esa es la jugada espectacular y pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque se aferran a la esperanza. Y en la esperanza pierdes todo tu capital. Entonces el shortstop de élite hará la jugada espectacular. Hay que acostumbrarse a eso. Otra cualidad es anticipar el movimiento del bateador. Es decir, un shortstop verá hacia dónde se mueve o qué tipo de bateador es y se acomodará de manera de poder entender cómo abordar su ataque cuando él batee. Entonces el trader lo que haría sería leer el mercado y anticipar tendencias. Entonces ahí existen muchas estrategias que no las voy a explicar aquí porque requieren un capítulo en especial, pero podemos ver la parte defensiva más adelante. Ser el líder en el campo es mantener la disciplina emocional. El liderazgo se mantiene trabajando todos los días sin desanimarse. Entonces, los lanzadores eficientes, estrategia de trading. Los lanzadores eficientes en el béisbol tienen un repertorio limitado pero efectivo y solo lanzan cuando tienen alta probabilidad de éxito. En trading esto se aplica a los traders que tienen estrategias probadas y solo operan cuando las condiciones son ideales. Si no fueran el caso de lanzadores eficientes, digamos que son bateadores eficientes. Quitemos la palabra lanzador y pongamos bateador y diríamos lo mismo. Los bateadores eficientes tienen un repertorio limitado pero efectivo. Es decir, saben a qué le van a lanzar. Y solo batean cuando tienen alta probabilidad de éxito. En trading esto se aplica igual, estrategias probadas.
La estrategia definida, la clave del éxito no está en la cantidad de operaciones, sino en la calidad y precisión de cada movimiento estratégico. Y es igual, aplicable exactamente del béisbol al trading. Lanzadores famosos y su equivalente en el trading. Tenemos a Greg Maddux, ¿verdad? Que lo consideramos por control y precisión como un lanzador, ¿verdad? Trader que analiza pacientemente. Y Pedro Martínez, que fue un famoso lanzador de Grandes Ligas, por su poder y efectividad, trader que identifica oportunidades únicas. Lanzadores de élite, ¿qué harían? Un repertorio de lanzamientos definido, ¿verdad? El trader equivaldría en el trader estratégico, estrategias de trading probadas. En el lanzador de élite, paciencia y selectividad, y para el trader sería esperar señales claras. Lanzador de élite, en la parte del control del juego, para el trader sería el control del riesgo, la parte defensiva, ¿verdad? Y la parte defensiva, pero no lo que está observando, sino lo que él está sentando en su hoja de control, su hoja administrativa, las capturas, fechas, horas, control de eso que está sucediendo. Confianza en sus habilidades, que implica la disciplina en la ejecución. Es decir, la persona no puede titubear a la hora de realizar operaciones, debe tenerlas como memoria de músculo preparadas para ejecutar en el momento que aparezca. Eso requiere entrenamiento. Conclusiones. Entonces, fíjense que en la parte del bateo, aquí le dimos mucho énfasis más que todo al trader como un lanzador. Realmente el mercado es quien nos lanza, pero lo quise poner de esa manera para hacer una analogía e involucrar al lanzador, pero realmente nosotros hacemos una labor más que todo de bateadores, que es el enfoque que decidí darle en vez de la de los lanzadores, ¿verdad? Entonces, la lección del béisbol para el trading. Primero, la analogía entre el béisbol y el trading nos enseña que el éxito a largo plazo se basa en principios fundamentales: la disciplina, la estrategia y la gestión del riesgo, la defensiva. Recomendaciones clave: define tu estilo de bateo, ¿verdad? ¿Eres un trader de jonrones o si eres un bateador de contacto, ¿verdad? La defensa es prioridad, protege tu capital antes de buscar ganancias. Lo que dicen todos los grandes traders de la historia de hace 100 años para acá, de los años 80, 90, que aparecen en muchos libros como Master of Market, Maestros del Mercado, todos ellos han escrito de que los mejores traders son aquellos que han defendido su capital, son muy buenos en defensa. Entonces, una de las grandes características, por lo menos en el caso de Venezuela, de Latinoamérica, es el aspecto el aspecto del béisbol defensivo. Grandes shortstop han salido de Venezuela, sobre todo Marvin Kell, Osvaldo Guillén, entre muchos otros que pudiera nombrar de las últimas generaciones, que han tenido un papel preponderante y que no han sido realmente bates destacados, pero que han tenido un buen promedio de bateo, ¿verdad? Que entra dentro de lo normal, van por arriba de los 0.250 de averaje, y tienden a ser buenos robadores de base y también son veloces, ¿no? En el sentido de que, son pacientes, saben esperar sus bases por bola, muy pacientes, rara vez fallan, no se ponchan, y el robo de las bases que es por sus condiciones físicas que le da la capacidad para ser veloces. No te compares con los demás, enfócate en tu propio proceso y mejora constantemente. Eso es la identidad de los jugadores de béisbol siempre ha sido fundamental. Cada jugador de béisbol no se puede comparar con otro, cada uno ha tenido características únicas. Esas características es las que tú debes buscar para hacer tu estilo, un estilo completamente personal. Entonces, el béisbol y el trading son dos mundos que parecieran diferentes, pero son los mismos principios. Lección fundamental: el éxito sostenido no depende de golpes de suerte, no es el azar, esto no es un casino. Pareciera que funcionara así, porque si ustedes se dan cuenta, en el béisbol el tratar de batear una pelota es una probabilidad, pero tú tienes ventaja, tú puedes entender si un lanzador está cansado, el tipo de picheo que él suele lanzar, y puedes inclusive hasta predecir el que va a venir.
igual el lanzador puede saber qué tipo de bateador y a qué le bate y cómo puede engañarlo. Entonces siempre hay una ventaja que no existe en el azar, ¿verdad? Que es el análisis previo que te permite tomar ventaja. Por eso es que estos sistemas se consideran sistemas, los sistemas de mercado son sistemas caóticos, es decir, que en un momento dado hacen un momentum, una zona donde pueden romper o pueden continuar y pueden ser predecibles, claro, siempre con la probabilidad por delante, pero puedes obtener la ventaja que no te puede dar los juegos de azar. Entonces, entonces ese éxito sostenido no depende de esos golpes de suerte, sino de la aplicación constante de principios probados. Es decir, que de poner todas las probabilidades a tu favor. Entonces, de ahí que tú puedes ser rentable y consistente. Es posible, se puede ver como un negocio, no como un entretenimiento, un azar, un juego. Es un negocio, por eso que los jugadores de béisbol, aunque dice la palabra juego, ellos trabajan en eso y viven de eso como profesionales. No es lo mismo alguien que juegue cartas, dados o vaya a un casino a divertirse y generalmente puede ganar o perder dinero, pero esto no funciona así. Aquí funciona como un negocio. Claro, el negocio para los casinos, los juegos de invite y cazar son los que tienen los casinos. Eso para ellos es un negocio. Bueno, entonces en el béisbol como en el trading, la consistencia a largo plazo supera a la gloria de un solo día. ¿Qué es lo que tú vas a buscar? Ese tipo de consistencia que te permite obtener esas ganancias anuales del 12%, o sea, un 1% mensual. Ya con ese 1% mensual superas a un banco. Ya eres un vencedor, ya tienes un primer paso dado. Ahora, que logres más de eso y te coloques entre los comerciantes de élite, traders de élite, tratar de llegar al 5%. Fíjense que en el béisbol llegar al 3%, al 4% es una hazaña, pero en el trading se ha visto casos donde tú puedes observar que hay traders que pueden tener rendimientos que van entre el 5 y el 10%. Imagínense lo que consiguen anualmente. Al 5% por 12 meses son 60% de ganancias sobre su capital anuales, ¿no? Eso es tremendísimo, eso no lo da ningún negocio del mundo. Entonces vale la pena trabajar en esto. Entonces el béisbol como en el trae la consistencia a largo plazo, como se dice, supera la gloria de un solo día. Entonces tú tienes que pensar que trabajar de forma sistemática y organizada como el jugador de béisbol que entrena, que estudia, que se esfuerza y que trabaja en equipo, entonces logra grandes resultados. Entonces eso es lo que vamos a buscar nosotros en estos tutoriales, que los voy a enfocar utilizando como metodología no didáctica el béisbol, como analogía. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Gracias por ver, no olvides suscribirte y dar like, y si te gustó, por supuesto, y vamos a seguir dando otros videos para continuar nuestra enseñanza enfocada en utilizando esto innovador que es el deporte y el comercio, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva de sus mismos principios.